Hoy, buena parte de la prensa amanece con el siguiente gran titular en esta madrugada de jueves 21 de junio. Salario mínimo integral aumentó a 5.196.000 bolívares a partir del 20 de junio. Esto lo dice el Universal, lo dice el 2001, lo dice Últimas Noticias, lo dice, hasta que llegamos al diario La Verdad de Maracaibo, que por fin tiene un titular inteligente. El titular de apertura del diario La Verdad dice: en Venezuela lo más barato es el sueldo mínimo. Esto es absolutamente correcto. Es lo más barato para lo que le llega al ciudadano. Recordemos todos que el gobierno acaba de hacer otra mega devaluación al decretar la existencia de una suerte de tasa cambiaria para remesas que ubica al dólar en 2.200.000 bolívares. De acuerdo a esa tasa, repito, admitida por el gobierno, el salario mínimo del venezolano entonces está ubicado en apenas $2, 2.26, algo así. Esa es la realidad del venezolano. Entonces, repito, esto es lo más barato para lo que le llega al ciudadano, para lo que impacta su capacidad real de consumo, pero es carísimo para el país. Carísimo para el país. Ayer escuchamos unas declaraciones del vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. El vicepresidente de Fede Cámaras alertaba que en los últimos 20 años Venezuela ha perdido aproximadamente el 60% de su parque de empresas, de la cantidad total de emprendimientos generadores de bienestar y de empleo. En estos últimos 20 años, es decir, en el lapso del Chavo Castro madurismo, Venezuela ha perdido casi 60% de sus empresas, pero además advertía Ricardo Cusano que 1.000 empresas de las que sobreviven están a punto de cerrar sus puertas. Bueno, eso fue apenas unos minutos antes, unas horas antes de que el señor Maduro Moros hiciera el anuncio de este aumento nuevamente en consulto, nuevamente inútil para el ciudadano, pero ciertamente muy caro para el país. Por eso tenemos en línea precisamente al vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. En el contexto de tus declaraciones del día de ayer, ¿qué significa este aumento unilateral, inconsulto, nuevamente impuesto a los empleadores, a los trabajadores, a los generadores de riqueza y de trabajo real, que son los empresarios y los trabajadores venezolanos? Te escuchamos. Buenos días. Sí. Hola, Chubo. Muy buenos días a ti y sobre todo a tu audiencia. A ver, sin duda alguna significa una gran preocupación porque nos coloca un poco más cerca del abismo, ¿no? Hoy que amanecemos con un incremento salarial de casi, cuando lo ves integral, de casi el doble, lo que pone a las empresas, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, es en una angustia muy grande porque la mayoría está sobreviviendo, y sobrevivir significa no tener el flujo de caja, no tener la capacidad de reacción para poder pagarlo. Y te voy a colocar un ejemplo para que la gente nos entienda. El señor que tiene su carrito de perro caliente, que este carrito de perro caliente paga impuestos, compra la salchicha a una empresa, compra el pan a otra empresa y las salsas a otra empresa, tiene 2 trabajadores que le hacen el turno durante todo el día. Hoy, obligatoriamente, si no tiene flujo de caja, ese señor, si tiene que pagar la nómina el viernes, no va a tener cómo pagarlo. ¿Qué hace? Se endeuda, vende, se descapitaliza vendiendo algún bien que tenga para poder pagar el salario, o simplemente decide no continuar porque entra en pavor saber que posiblemente dentro de 10 días, 15 días, 2 meses, el presidente unilateralmente vuelva a subir el salario. Imagínate eso exponenciado en todo el país, esa angustia, esa intranquilidad, ese espiral hiperinflacionario que generan estas decisiones. Nosotros no estamos en contra de los aumentos salariales, pero los aumentos salariales deben de ser concertados con el sector empresarial y el sector laboral, el sector de los trabajadores, con los sindicatos. Y esa concertación debe estar no solo en el marco de
de las leyes internacionales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sino que además, vista la situación venezolana, tiene que estar inserta en una toma de medidas para que de verdad el salario tenga fortaleza y no se convierta en sal y agua en horas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, Chugo, lo que estamos viendo es una gran inyección de gasolina a un incendio que se está comiendo, que está deteriorando de manera aceleradísima la calidad de vida de los venezolanos. Hoy, lamentablemente, veremos una espiral hiperinflacionario generada una vez más por el gobierno, porque definitivamente no le interesa rescatar el poder del trabajo en términos de capacidad de compra, en términos de estabilidad, en términos de que veamos más anaqueles llenos porque hay más empresas produciendo, sino lo que está haciendo es, una vez más, promoviendo el control de una sociedad a través del hambre y la miseria. Con Ricardo Cusano. Ricardo Cusano es vicepresidente de Fede Cámaras, y Fede Cámaras ya todo el mundo lo sabe. Fede Cámaras no son aquellos tipos malos, perversos, que están encerrados en un cuarto oscuro intentando inventar cosas para destruir el país. No, no, no. Fede Cámaras es la organización que agrupa a los venezolanos que han tenido la decisión, la valentía de quedarse aquí produciendo, generando empleo y bienestar aún en estas terribles condiciones. Dice Ricardo algo absolutamente correcto, dice, no estamos en contra de los aumentos salariales. Para poner un ejemplo que permita ubicar exactamente qué es lo que quiere decir el invitado, imagínense ustedes lo siguiente, imagínense ustedes que tienen una persona que está severamente enferma, que tiene una enfermedad catastrófica, llámela cáncer, llámela cualquier cosa, y además a esa persona le dieron 3 balazos, ¿no? Y alguien le va a poner una curita. Por supuesto, chico, uno no está en contra de la curita. ¿Quién va a estar en contra de la curita? Vale, nadie está en contra de la curita. Ah, pero la solución a esa persona severamente enferma y además agredida por un arma de fuego no puede ser la curita, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con los benditos aumentos salariales. Y esto lo sabe perfectamente el venezolano de a pie. ¿Quién va a salir hoy a agradecerle a Maduro que, oye, vale, gracias, me diste un aumento que me permite comprar una bolsita de detergente que está más o menos costando 5 millones de bolívares? Por fin puedo comprar un kilo de queso con 30 días de trabajo. ¿Quién va a decir eso? Todo el mundo sabe que esto es una cosa perversa, pero aprovechando que tenemos a Ricardo Cusano como invitado, quiero preguntarle, es necesario preguntarle, es indispensable preguntarle, ¿crees tú, Ricardo, que en una medida como esta, o mejor dicho, la reiteración de una medida como esta, ya en plena espiral hiperinflacionaria, tiene que ver con defectos en el diseño de políticas públicas, ignorancia en relación a lo que son los principios básicos y fundamentales de una economía, o esto forma parte de un plan para arrodillar, para quebrarle las piernas a la sociedad venezolana, para que quiebren, cierren, se vayan las pocas empresas que quedan en el país intentando generar empleo independiente a los venezolanos y terminar pues un proyecto de dominio de nuestra población? O sea, ¿crees tú que esto tiene que ver con errores económicos o con una vocación de control político de la sociedad? Te escuchamos. Sin duda alguna, Chugo, la vocación de control político está vigente y presente desde hace por lo menos 15 años, controles de cambio, asfixia a los procesos productivos, incremento, crecimiento desaforado del tamaño del Estado, ¿no? Que, en términos de cantidad de empleados públicos. También hay un gran contenido de negligencia, porque estamos viendo cómo se colocan funcionarios que no tienen formación ni conocimiento para dirigir áreas. Por ejemplo, vemos que el Banco Central de Venezuela sigue sin esa autonomía necesaria para construir esas políticas monetarias, para que el salario del trabajador tenga fortaleza, para que el bolívar tenga fortaleza y capacidad de compra. Pero también hay, Chugo, porque institucionalmente nos rehusamos a creer que puede existir un gobierno que quiera semejante desastre. Simplemente el proceso de corrupción, el proceso de esa hambre voraz de control se les fue de las manos. Deterioraron a la gallinita de los huevos de oro que era la industria petrolera. Pasamos de casi
4 millones en el año 98, 3 millones y tanto de barriles cuando comenzó este proceso político. Hoy apenas duras penas llegamos a 1.300.000 barriles, ya casi todos comprometidos por un dinero que ya se comieron en el ejercicio del poder, donde son pocos los barriles que verdaderamente se están cobrando, y ahí está la crisis, que no entran las divisas, pero la bonanza petrolera no la aprovecharon para construir esos cimientos, esa fortaleza, para que si hoy el precio del petróleo estuviese en 9, como tuvo cuando ellos llegaron al poder en el 98, pudiese hoy tener una industria del turismo, una industria de la importación de alimentos, una industria de importación del calzado, de los repuestos, de todo lo que implica la economía, produciendo, exportando, generando divisas y dándole estabilidad al país. Esto tiene un poco de negligencia, Chugo, tiene un poco de maldad, tiene un poco de corrupción, tiene un poco de todo lo malo, y quiero dejar muy claro y quiero reiterarlo, y me disculpa que sea vehemente con esto. Nosotros aspiramos que concertadamente se suban los salarios, pero en un proceso de economía, que la cosa esté tan bien, que digamos, pero es que estamos tan bien que podemos pagar más, y no que ocurra lo que está ocurriendo hoy, que lo que hacemos es, lo que se está haciendo el Estado, lo que está haciendo es procurando la miseria absoluta con el cierre de lo más estable que puede tener el empleo, que es la empresa privada. Empresa privada que, como tú bien lo dijiste, no es la empresa privada ni siquiera de hace 20 años atrás. La empresa privada hoy, el venezolano, el empresario, es un poco a nivel mundial, está mucho más consciente de sus labores sociales, de su responsabilidad social, está mucho más consciente de que debe trabajar de la mano de las comunidades donde está esa empresa, de sus trabajadores, con la academia para formar mejores ciudadanos, pero sin duda alguna, Chugo, si esto no va de la mano de unas políticas públicas, esto sencillamente nos está condenando a la miseria absoluta. 87% de pobreza en el país. Éramos un país con la mejor índice de niños que culminaban su escuela. Hoy hay deserción, hoy hay diáspora, falta de talento humano. Recuperar el país con esa cantidad de gente que se está yendo es extremadamente complicado, por una sencilla razón, Chugo, porque esa gente tiene formación o académica o de experiencia, que ha trabajado muchos años en un sitio. Recuperar eso va a costar, va a costar Dios y su ayuda, y la única forma de recuperarlo va a ser generando confianza, y la confianza se genera no teniendo gobiernos autoritarios y que además hacen este tipo de medidas que reflejan o que nos llevan a la consecuencia de lo que hoy mal vivimos, que es una patria deteriorada, un país triste, un país prácticamente desolado, donde no hay cola, donde la gente se monta en unas cosas mal llamadas perreras, que eso es indignante para una sociedad, que tú veas a tu trabajador que llegue con esa cara de indignación porque tiene que montarse en algo que se llama una perrera, porque el servicio público no funciona, o porque se tuvo que bañar con un tobito porque no le llegó el agua, o porque tiene, como en Maracaibo, por ejemplo, 12 horas sin luz en algunas zonas. Eso no puede ser, Chu. Ricardo, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 21 de junio. Era Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras, dándonos su visión de lo que significa para el país en general y específicamente para la empresa privada, para lo que queda de la empresa privada en Venezuela, este aumento decretado de manera unilateral en consulta, nuevamente, una vez más, por el señor Nicolás Maduro Moros. Aumento que, repito, esto no se trata de especulaciones, de que estemos hablando. Ustedes recuerdan que hace nada el gobierno tenía la coartada de que existía el dólar DICOM. Y entonces ellos decían, no, de acuerdo al dólar DICOM, el salario mínimo venezolano es de tantos dólares, tenemos uno de los salarios mínimos más altos de América Latina y bla, bla, bla. Cuando todo el mundo sabe acá adentro en Venezuela que el dólar DICOM no existe, que eso existe únicamente para unos cuantos ladrones y enchufados que tienen acceso, gracias a sus conexiones con el gobierno, a esa divisa barata. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos no tienen ningún acceso al dólar, o en todo caso al dólar negro, a cuanto esté. Bueno, pero resulta que ahora existe una tasa llamada la tasa remesas, el DICOM de remesas, que es reconocido por el gobierno y que está por el orden de los 2.200.000. Pero señores, a ese dólar remesas, el salario mínimo mensual, que son 3 millones de bolívares, equivale a 1.36 dólares. Y el bono de alimentación, que son 2.196.000, de acuerdo al aumento,
equivale a $1. Es decir, el ingreso total del venezolano, de acuerdo a este bendito aumento de ayer, es de $2.36. Ese es el ingreso básico del venezolano. Es decir, ubicándolo nuevamente en bolívares, esto alcanza, si acaso, para un cartón de huevos. Y dentro de poco será para un cartón sin huevos. Esa es la realidad de este proceso de hiperinflación y tiene razón en algo Maduro. Esta es una hiperinflación inducida, eso es verdad. Lo que pasa es que quien la indujo fue él, inducida por su gobierno, inducida por su proyecto ideológico, por su proyecto de dominio político de una población por hambre. Esa es la verdad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y esta gente no va apuntada sin dedal. Ayer, el mismo día que se anuncia este incremento salarial, incremento entre comillas, en realidad se trata de un proceso de pulverización del ingreso del venezolano y de su capacidad de consumo. El mismo día, repito, que se anuncia esto, poco antes se había anunciado la intervención de 8 mercados importantes en todo el país, 3 de ellos acá en Caracas, entre ellos el Mercado Mayor de Coche y el mercado de Quinta Crespo. Todos sabemos que el gobierno ha anunciado una suerte de ofensiva contra los mercados y en particular contra los mercados municipales. La experiencia, porque por cierto, esta no es primera vez, o sea, estos tipos no son Einstein, no están cubriendo el agua tibia ni la rueda. Todo esto se ha hecho y se ha intentado N veces por este mismo gobierno, por gobiernos anteriores, y el resultado siempre ha sido un desastre. El resultado de estas intervenciones siempre o casi siempre ha terminado en el desarrollo de nuevas mafias, de nuevas roscas, de nuevos elementos de corrupción, y quien termina pagando esto es el ciudadano. Esto en una situación normal, por supuesto que es malo, pero en esta situación de extremadamente precario acceso a los alimentos, esto es una tragedia, caballero, no menos, una tragedia sobre otra. Por eso buscamos, repito, criterio experto, criterio nutrido para que pueda nutrir a la opinión pública. Este programa no hace propaganda, este programa difunde información. Por eso buscamos a los actores que son. Y tenemos en línea a María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta de Consecomercio y en su condición de presidenta de Consecomercio, de mujer luchadora, de ciudadana venezolana, le preguntamos qué perspectiva tiene ese organismo sobre las consecuencias de este proceso de intervención de los mercados. Muy buenos días, María Carolina. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Mira, en realidad, como decías, esto no es solución a nada. Esto, al contrario, va a ser más problema. Cuando el presidente ayer hablaba de que había que controlar mafias, entonces, ¿por qué no comienza por controlar las mafias, por ejemplo, que hay en las carreteras? Cuando un producto sale del campo, por ejemplo, los ferieros que van desde los Andes hasta las diferentes capitales del país a llevar los productos a las diferentes ciudades, tienen que pasar por cualquier cantidad de alcabala, funcionarios del supuesto orden público que los detienen, les cobran, ya en efectivo no es.
pero entonces le quitan parte de su mercancía, les confiscan productos, etcétera. Y bueno, en estos momentos no sé cómo estarán haciendo con el tema de las comisiones, pero sé que sigue existiendo el cobro de peaje, por llamarlo de alguna manera, en las carreteras. ¿Por qué no mira a ver qué pasa con los productos que ellos llaman bachaqueados, que tienen unas guías de movilización que deben trasladarse de un sitio A, donde se produce, a un sitio B, donde se supone que se va a comercializar, vigilado supuestamente por funcionarios también del gobierno? Resulta que esos productos se desvían, pasan a manos pasan a diferentes manos, hasta que cuando se comercializan bachaqueados, como los llaman ahora, van con un sobreprecio que incluye todas las comisiones y todo lo que se ganan, todo lo que permiten de alguna manera que esos productos se desvíen de su destino final. Entonces, aquí hay que revisar quién, en este esquema donde ellos controlan absolutamente todo, ¿por qué hay tanto desvío? ¿Quién está ganando? ¿Dónde están las mafias realmente? ¿No será que las mafias se visten de verde? O sea, aquí hay mucho que revisar, y no es precisamente militarizando los mercados como se van a obtener resultados o cambio en toda esta mafia, como lo llama el gobierno. La mafia existe porque ellos tienen controles. En cualquier esquema normal, en cualquier país, solo hay mercados negros donde hay controles. Conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, hablándonos acerca de los impactos posibles en este tema del incremento de las intervenciones a los mercados. Nuevamente es mi obligación, es mi deber como comunicador, hacerle una pregunta similar a la que le hicimos a Ricardo Cusano. Ya a estas alturas del partido, cuando está probado hasta la saciedad que el establecimiento de ese tipo de controles, de la militarización de los mercados, de la persecución del detallista, no genera ningún tipo de efecto positivo para el consumidor, sino que por el contrario, todo eso termina haciendo que los productos desaparezcan, y que cuando aparecen a un costo muchísimo mayor, porque ya no están en manos del detallista ordinario, ya no están en manos de la red que tiene como profesión y vocación distribuir y comercializar a los alimentos, sino que quedan en manos de esas mafias verdirrojas, rojiverdes, que manejan ese mercado negro. Ya eso está probado hasta la saciedad. Entonces la pregunta es, María Carolina, ¿esto es, en tu opinión, en tu criterio, desde tu perspectiva, como conocedora de todo este proceso, esto es mera torpeza, prejuicio ideológico, incapacidad gerencial, o aquí hay un plan sencillamente para terminar de arrodillar por hambre a los ciudadanos? Con Ricardo Cusano hablábamos acerca de cómo se está agrediendo la supervivencia misma de la empresa, y con el tema de la intervención a los mercados estamos viendo cómo entonces el otro extremo de la cadena, el tema de que le da la cara al consumidor, el comerciante, es víctima de esta operación de acoso y derribo. Repito, ¿esto es casual o forma parte de un plan de dominio desde tu perspectiva? Eso es parte de un plan de propaganda del gobierno para tratar de decir que, bueno, que ellos no son los culpables, que ellos no son los que tienen que corregir absolutamente nada, que es nuevamente el comerciante, que es a quien ellos culpan de todo, y jamás logran admitir, como no lo admiten en ninguno de los errores que se cometen o de las cosas que funcionan mal en este país. O sea, no es porque no se le preste mantenimiento a las plantas eléctricas que no haya electricidad, no, es por iguanas, monos, araguatos, qué sé yo. Cualquier otra persona, cualquier otro ente es culpable de su ineficiencia, de su incapacidad, y por supuesto jamás van a salir a señalarse unos a otros en el tema de las mafias, los controles y todas las distorsiones que tenemos. Y cuando se ataca en este caso particular, lo que estamos viviendo, cuando ellos atacan un mercado mayorista, por ejemplo, como es el caso del Decoche, de Mercabar en Barquisimeto y de los otros 8 mercados de importancia que por los que comenzaron el día de ayer, no solamente están atacando a ese
comerciante que está allí en el mercado municipal o en el mercado mayorista. Están también atacando a usted, usuario final, que en esa bodega, que en ese camión en el que iba y compraba las verduras o las hortalizas o cualquier otro producto que fuese a comprar allí cerca de su casa, allí en su lugar cercano en el que acostumbraba ir a comprar, ¿de dónde se abastece? Va a estos mercados mayoristas y adquiere los productos. Ahora tampoco va a poder hacerlo, y cuál va a ser su acceso a usted, ciudadano común, a esos pocos productos que con los que podía cubrir con su salario mínimo su alimentación. Bueno, mira, cada vez más complicado, porque además este señor de la bodega, del abasto, que iba y compraba en el mercado mayorista, va a tener ahora que pagarle una comisión adicional a ese señor o ese funcionario que está allí controlando, entre comillas, el mercado municipal o el mercado mayorista, y que también, por supuesto, va a requerir su comisión. Carolina, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 21 de junio. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, es decir, presidenta de ese gremio que se encarga de esta actividad, que es una de las bases fundamentales del desarrollo de la humanidad, hermanos. Vamos a estar claros, quien no lo sepa, bueno, que revise el libro de Historia Universal de segundo año de bachillerato, que lo busque y lo revise. La civilización, la cultura, el progreso humano anda sobre las líneas del comercio. ¿Por qué existe este continente y se llama América? ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo estamos hablando en español? ¿Por qué? Ah, bueno, porque había necesidad en un momento determinado en la historia de encontrar unas nuevas rutas para la comercialización de las especias, y salió un sujeto llamado Cristóbal Colón de allá del puerto de Palos buscando cómo llegar a las Indias por occidente, porque había una guerra, porque los militares estaban como siempre, bueno, haciendo de las suyas. Entonces, como había una guerra, había que buscar nuevas rutas, y así se tropezaron con América. Bueno, pongo este ejemplo porque podría poner 1000 otros, pero repito, la historia del progreso humano cabalga sobre los logros del comercio como actividad. Y como estamos enfrentando hoy en Venezuela un proyecto político que no busca el progreso sino el atraso, entonces por supuesto atacan al comerciante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento del programa vimos, a propósito del tema del aumento salarial, cómo la estrategia del gobierno, si es que existe algo que se pueda llamar gobierno y si tiene algo que se pueda llamar estrategia, no es otra que la destrucción del aparato productivo venezolano, y ese aumento salarial se inscribe dentro de esa perspectiva de destrucción del aparato. Son aumentos salariales que al ciudadano no le sirven de nada porque se vuelven sal y agua, pero que se agreden tremendamente a lo que queda.
de la industria y de la empresa privada. Luego hablamos con María Carolina Uzcategui acerca de la recién decretada medida de intervención de los mercados y ver cómo en la lógica del comunismo, para ellos que haya hambre no es un problema, por el contrario, es un recurso para mantener el dominio, y donde hay hambre, quien tiene el control de los alimentos tiene el control del hambre y de los hambreados. Por eso van a la toma de los mercados. Y de eso hablamos con María Carolina Uzcategui. Ahora, usted tiene todo el derecho del mundo de decir, bueno, ¿y dónde está la gente que se tiene que enfrentar a esto? ¿Dónde está la gente que tiene que diseñar estrategias y alternativas para derrotar a estos sujetos que además están repudiados por la inmensa mayoría del país y por toda la comunidad internacional? Bueno, vale, ayer, 20 de junio, se cumplió exactamente un mes de el hecho político del pasado 20 de mayo, de las fulanas elecciones del pasado 20 de mayo. Como ustedes saben, la oposición en ese momento se dividió entre dos conductas, la conducta de abstención y la conducta de participación. Quienes participaron en las elecciones, yo fui partidario de votar, ¿no? Yo siempre soy partidario de votar porque ese es un recurso, ese es un instrumento ciudadano. Yo no estaba a favor de fulano ni de sutano, sino a favor de no perder nuestro derecho al voto, nuestra posibilidad de votar. Pero había otras personas que decían que no valía la pena, que el asunto era abstenerse. Bueno, a un mes de ese 20 de mayo está más o menos claro que ambas conductas no tenían un diseño que permitiera seguir avanzando en la búsqueda del cambio político. Por eso recurrimos a un experto también para que nos ayude a hacer ese balance ciudadano del 20 de mayo y a ver cuáles son las perspectivas hacia adelante. Por eso entrevistamos esta misma madrugada, en hora más temprana, a John Magdaleno. Tuvimos que hacerlo así porque tenía otro compromiso que le impedía estar en vivo con nosotros. Entonces vamos a escuchar de inmediato la entrevista que más temprano en la madrugada le hicimos al politólogo venezolano John Magdaleno. Escuchemos. Le damos la bienvenida a John Magdaleno, politólogo, estudioso, investigador, docente universitario y una de las personas que ha sostenido la necesidad de realizar una suerte de balance ciudadano en el campo democrático a propósito de haberse cumplido ayer un mes exacto de del evento político ocurrido el 20 de mayo. No los llaman elecciones, otros lo llaman de otra manera, pero en todo caso es un evento político que ocurrió hace exactamente un mes. Un mes justo después de eso, tuvimos los venezolanos que digerir la noticia sobre la designación del señor Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual puede ser visto, puede ser analizado como una muestra de la capacidad del sector oficialista de recomponer su cuadro interno, reafirmar su unidad interna en función de su propósito de sobrevivencia. A un mes del 20 de mayo, otra parece ser la situación del ámbito opositor. Pero dejemos que sea precisamente John Magdaleno quien nos hable de todas las aristas que tiene esto. John, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Dinos, ¿cuál es tu visión de este mes largo después del 20 de mayo? Te escuchamos. Hola, Chugo. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por tu gentil invitación. Agradecido como siempre, desde luego, contigo y tus oyentes. Yo arrancaría por acá, es decir, efectivamente ayer mejor dicho, se cumplía exactamente un mes desde la jornada del día 20 de mayo, y naturalmente vale la pena preguntarse con ánimo estrictamente constructivo, es decir, para sacar un balance racional, sosegado, sereno, acerca de la trayectoria estratégica que se ha producido desde esa fecha hasta hoy. Balance que por demás los ciudadanos tienen que hacer en la medida en que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos mayor sentido de urgencia respecto de la situación del país. Todos experimentamos en carne propia la hiperinflación y sus efectos. Todos experimentamos en carne propia la escasez y sus efectos. Todos experimentamos en carne propia la permanencia del presidente Maduro y sus efectos, es decir, nada ha cambiado en lo sustantivo
por lo menos en materia de política doméstica, es decir, en el país, nada ha cambiado en lo sustantivo respecto desde el 20 de mayo hasta la fecha. En efecto, algunas variables internacionales parecieran estarse moviendo, pero repito, en Venezuela, respecto de lo que pasa en Venezuela, no parecen haber mayores modificaciones. De hecho, acabamos de ver unos pronunciamientos relativamente tempranos del nuevo presidente de la Constituyente, podemos llamarla ilegítima, inconstitucional, pero ese también es un hecho político, como fue un hecho político también el de las elecciones del 20 de mayo. Las queramos llamar así, no las queramos llamar así, no compartamos la legitimación que algunos sectores, particularmente el oficialismo, le da al presidente, bien, pero son hechos políticos innegables. Así que la primera cuestión del balance es esta. Bueno, muy bien, se ha avanzado en cuanto a la comunidad internacional. Ahora, se celebró hace poco una asamblea general de la OEA, para la cual, por cierto, hasta los Estados Unidos, hasta los voceros del gobierno norteamericano habían adelantado que podrían haber logrado 24 votos de los que se requieren, los que precisamente se requieren para la aprobación, eventual aprobación de la Carta Democrática. Pues muy bien, la verdad es que se lograron 20 votos y este hecho fue hasta criticado incluso por los sectores de la oposición que vienen alentando la idea de una creciente presión internacional para poder facilitar la transición hacia la democracia. Así que en esta materia, pese a que hay avances, todavía no parecen ser suficientes como para elevar al máximo la presión internacional. Segundo hecho concreto, muy bien, siguen produciéndose detenciones de oficiales militares activos, y eso da lugar a que algunos periodistas y comentaristas hablen del creciente malestar y el desmoronamiento de la institución armada. Bueno, muy bien, eso es un hecho que tiene doble lectura. Por un lado eso, el descontento social que en efecto también penetra en la institución armada, pero también la otra lectura es esta. Las detenciones pueden estar comunicando simultáneamente que el régimen desarrolla capacidad para neutralizar las fuentes o manifestaciones de malestar colectivo que pueden estar anidándose en el seno de la Fuerza Armada. Y en tercer término, vale la pena preguntarse por los avances de la dirección política de la oposición en términos de, primero, si nos aproximamos a una mayor cohesión y articulación estratégica, y segundo, si en efecto se termina de desplegar o diseñar al menos una estrategia que contemple algunas de las lecciones que arrojan muchos otros casos de transiciones hacia la democracia en el mundo. Y como lo he repetido incesantemente desde el año pasado, esas lecciones que se derivan, por lo menos hasta la fecha, de los 70 casos que hemos examinado de transiciones exitosas hacia la democracia, ya llevamos 70 casos estudiados. Esas lecciones se pueden resumir en los siguientes cinco grandes factores que por lo regular terminan facilitando cuando se presentan de forma concurrente, cuando están de forma simultánea, que terminan facilitando las transiciones hacia la democracia. Por un lado, protestas masivas, inteligentes, no violentas, bien organizadas, con mucha disciplina estratégica. En segundo lugar, negociaciones que en efecto se celebran en privado y en público, no solo con el gobierno de turno, sino también con otros factores de la coalición dominante. Y en el caso de estos últimos factores es muy importante que las conversaciones transcurren en privado. No se trata de vender nada ni de traicionar nada, sino de evaluar una y otra vez la posibilidad de que las garantías que han sido violadas sean restituidas, conversando precisamente con aquellos factores que se sienten insatisfechos con el desempeño del régimen autoritario y que podrían estar evaluando cooperar para que se produzca el inicio de una transición a la democracia. En tercer término, reevaluar el rol de las consultas electorales como detonantes para precipitar una crisis política mayor. No me cansé de sostener esta tesis, desde el año pasado, entre otras cosas porque la mitad de los casos que hemos examinado concluye en esto. Si la elección fue utilizada conscientemente como el detonante de una crisis política mayor, incluso
estando conscientes las oposiciones en todos estos casos de regímenes antidemocráticos de que no habían condiciones satisfactorias, de que las garantías no eran suficientes, de que en efecto había violaciones severas de la legislación en materia electoral. Así que el tercer factor es reevaluar el rol, el papel de las elecciones para precipitar una crisis política mayor. El cuarto factor, que es muy importante, desde luego, y nadie lo desdeña, es la creciente presión internacional. Si hay mayor orquestación con la estrategia interna, tanto mejor, porque se ha demostrado que en la mayoría de los casos de transiciones exitosas a la democracia, la variable internacional no es decisiva. Lo voy a poner con número para que se asimile. En 70 casos que hemos examinado de transiciones exitosas, apenas un tercio, 33% de los casos, apenas un tercio, son casos en donde la variable internacional ha sido decisiva. Y por cierto, fue decisiva en gran medida, en la mayor parte de esos casos, en la medida en que se produjo una intervención internacional directa por la vía de fuerzas militares que ocuparon territorios. Y ese no pareciera ser el caso planteado para Venezuela, porque eso sugiere la existencia de un conflicto armado previo. Y el quinto factor de envergadura, de relevancia, el quinto factor crítico que contribuye, desde luego, a que se produzca una transición a la democracia, tiene que ver con la capacidad para fracturar la coalición dominante, caso en el cual, como ya señalé, las negociaciones son un, por supuesto, componente esencial, pero sobre todo también es importante detectar, identificar si hay malestar, descontento, insatisfacción dentro de los factores que en efecto están reunidos en la coalición dominante. En el 56% de los 70 casos que hemos examinado de transiciones exitosas a la democracia, 56%, más de la mitad, factores de la coalición dominante o promovieron ellos el inicio de la transición o cooperaron para que en efecto se produjera. Así que mi modesto consejo sería reevaluemos. Nadie está hablando de un debate en clave destructiva, nadie está hablando de esto, estamos hablando de un debate muy importante, porque a la postre, si no se afina una y otra vez el diseño estratégico y seguimos dando palos de ciego, en efecto, la transición puede tardar en llegar. Estamos conversando con John Magdaleno, politólogo. John, atendiendo tu sugerencia de promover una reflexión no destructiva, no autoflagelante, pero viendo también que buena parte de estos puntos que tú planteas como cruciales o son desatendidos o son ignorados. Por ejemplo, la variable internacional no solamente no ha avanzado como se quisiera, sino que tenemos casos como la muy importante fuerza revelada detrás de la candidatura de Petro en Colombia, cosa que no se esperaba, o el cambio de gobierno en España, teniendo ahora un gobierno que tiene frente al caso venezolano una postura posiblemente diferente a la solidaridad manifiesta de Rajoy. Seguimos teniendo el inminente peligro de un posible triunfo de López Obrador en México. Todo eso a nivel internacional. Sobre el tema interno, lo que tú has señalado, la necesidad de promover una ruptura en el bloque dominante. Aquí más bien tenemos una suerte de reagrupamiento del bloque dominante y una fractura en las fuerzas del campo democrático. Hoy, 21, se anuncia la constitución de una nueva plataforma encabezada por Henry Falcón y sus partidarios. Yo he sido claramente crítico de este esquema de varias mini-MUT, en vez de un esfuerzo por un reagrupamiento estratégico. Y finalmente este tema de la revalorización de lo electoral. Pasado mañana podemos estar enfrentando una convocatoria a un referéndum para aprobar la constitución elaborada por esa ANC irrita y todo lo que tú quieras, pero repito, ese es un hecho político y ese referéndum es una posibilidad cierta, y sin
tener una línea definida a propósito, nos podemos encontrar con la profundización de los problemas que hoy confrontamos. ¿Cuál sería tu recomendación, tu sugerencia a los tomadores de decisiones en el campo democrático? Porque afortunado o desafortunadamente nosotros tenemos partidos que tienen dueños, que tienen direcciones que operan de manera cuasi patrimonial sobre esas organizaciones políticas. ¿Cuál sería tu sugerencia hacia esos tomadores de decisiones? Bueno, serían esencialmente tres, Chugo. La primera sugerencia que tengo bien hacerle, desde luego, una vez más con ánimo constructivo, es que se haga un balance frío, analíticamente frío, de lo que ha transcurrido entre el 20 de mayo y el 20 de junio. Este balance podría arrojar como una de sus conclusiones, bueno, lo que siempre dijimos durante mucho tiempo, que prescindir de las elecciones siquiera como instrumento para precipitar una crisis política mayor nos conducía a un largo y tortuoso camino equivalente a un desierto, en donde las consecuencias de ese curso de acción pues se iban a ver en lo inmediato, en donde la incertidumbre respecto de si nos acercábamos o alejábamos a la transición a la democracia iba a ser cada vez más nítida, en virtud de la complejidad de las circunstancias y coyunturas por las que íbamos a pasar si en efecto se tomaba la decisión que se tomó. Yo no cuestiono la decisión individual de cada quien respecto de lo que ocurrió el 20 de mayo. Cada quien tenía el derecho de decidir en su foro interno con qué opción estratégica se sentía más cómodo. Ese no es mi debate. Mi discusión no está dirigido a la individualidad de cada venezolano. Mi discusión está dirigida, la discusión que intento promover de la mejor manera, de forma constructiva, está dirigida a que el liderazgo político inicie, así sea puertas adentro, no hay problema, inicie una revisión a fondo de la estrategia que ha diseñado y que está implementando para intentar acercarse, primero, a un objetivo intermedio que es muy importante, la fractura de la coalición dominante, y segundo, para saber si esto, desde luego, puede facilitar o no una transición a la democracia. Así que la primera recomendación es, no será momento de veras de iniciar una reflexión interna, primero, sobre lo que ha transcurrido desde el 20 de mayo hasta el día de hoy, y segundo, sobre todo, una revisión a fondo del proceso por intermedio del cual se tomó la decisión de no participar el 20 de mayo, proceso que por cierto arranca desde el mismo día 15 de octubre del año pasado, cuando varios partidos de la oposición descubren ese mismo día, durante la elección de gobernadores, descubren que no pudieron colocar suficientes testigos y miembros de mesa por las dificultades que fuere. Uno comprende las complejidades de luchar contra un régimen antidemocrático, contra un régimen autoritario, se entienden, pero ¿no será que puede contribuir al perfeccionamiento de la estrategia una revisión fría, nítida, consciente, serena del proceso por intermedio del cual se llegó a esa decisión? No habrá que meter en ese inventario por qué no se celebraron las primarias entre noviembre y diciembre del año pasado para facilitar la construcción de una candidatura unitaria. No habrá que meter en ese inventario, por ejemplo, el hecho de que se esperó durante un periodo por la decisión de Lorenzo Mendoza en la eventualidad de que postulara su candidatura. Si Lorenzo Mendoza se hubiese postulado como presidente, nadie hubiera estado discutiendo sobre garantías y condiciones. ¿No será que la dirección política opositora tiene que repensar si continúa en el terreno discursivo de las condiciones y garantías que en mi opinión equivalen a una calle ciega? Porque frente a un régimen autoritario, especialmente a un autoritarismo hegemónico, ya no es competitivo desde 2015, es hegemónico, bueno, no cabe esperar que mejoren garantías y condiciones con las cuales se le va a desalojar del poder a un proyecto político. Entonces, por tanto, no será momento de hablarle con más claridad y nitidez a la gente, de decirle, es muy poco probable que mejoremos las garantías y condiciones, y tenemos que repensar qué hacemos en este contexto. Así que estas son algunas de las recomendaciones básicas que yo le haría a la dirección política: hacer un debate a fondo, sereno, racional, acerca de la forma como ha construido esa decisión, y por supuesto no puede dejar de estar presente en ese debate la consideración de algunos escenarios futuros. ¿Qué pasa si se convoca un referéndum revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional para quitar la mayoría parlamentaria a la oposición? ¿Qué
pasa si se convoca un referéndum consultivo de cara a la eventual aprobación o improbación de una constitución surgida de la constituyente? ¿Qué pasa si se retoman las elecciones en algunas otras circunscripciones? Es decir, ¿qué va a pasar con el dilema estratégico que recurrentemente viene enfrentando a la oposición cada vez que el gobierno y el régimen autoritario, identifica que este es un tema que suscita una controversia aguda en el seno de la oposición? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque esta es la principal vulnerabilidad de la oposición y desde luego el gobierno, que lo sabe, puede llegar a explotarlo en lo sucesivo. ¿Qué se va a decidir allí? ¿No es momento también de anticiparse frente a esos escenarios? Así es, John. Muchísimas gracias. Te agradecemos vivamente el habernos regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 21 de junio. Era John Magdaleno, politólogo, analista y sobre todo ciudadano apasionadamente comprometido con la lucha por un cambio en positivo para Venezuela. A tu orden, Chu. Bueno, vamos, yo creo que no hay que agregar más nada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la despedida acá, en La Fuerza de la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y terminamos este programa haciendo dos alertas. En primer lugar, sobre el tema de la Gran Sabana. Después que se presenta el gobernador Justo Noguera, el cuestionado gobernador Justo Noguera, a pedir perdón allá en el municipio de Gran Sabana, allá en Santa Elena de Guairén, nos lo dijo acá en el programa un cacique Pemón, un capitán de la etnia Pemón. Lo escuchamos, pero no le creemos. Bueno, la información desde anoche es que un fuerte contingente de efectivos de cuerpos de seguridad, del FAES y de la Guardia Nacional, al parecer se estaban preparando para tomar por asalto la casa presidencial, que en señal de protesta está tomada desde hace días por la etnia Pemón, en protesta por los asesinatos de dirigentes de la etnia Pemón a manos de un grupo irregular colombiano que actúa a sus anchas en esa zona del sur de Venezuela. Estamos muy atentos a lo que haya ocurrido y a lo que pueda ocurrir en el día de hoy con eso. Y también tenemos que hacer alusión a una declaración que dio ayer el general Rebol, ministro de Relaciones Interiores, donde dice que la bomba lacrimógena no fue lo que causó las muertes
en el Club Social El Paraíso, mal llamado Club Los Cotorros. Claro, general. Es que nadie ha dicho que la bomba lacrimógena causó las muertes. La bomba lacrimógena causó la estampida que generó esa mortandad que allí se produjo y que no ha merecido, chicos, por parte del Ministerio Público, ni siquiera un tuit, ni siquiera una declaración. Eso es lo que reclama la opinión pública venezolana en relación a ese tema, del cual, por cierto, seguimos también muy atentos y muy pendientes. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.